conectando. El día de hoy es 21 de junio, solsticio de verano para aquellos que se encuentran en el norte, solsticio de invierno, me imagino, para aquellos que se encuentran en el sur y para aquellos que tenemos la suerte de estar en la mitad del mundo, pues simplemente es un día de mucho sol en el que honramos al sol, ¿no? Qué gusto darles la bienvenida a este webinar a tus yos del futuro. Este es un webinar de Iniciativa IDEA, el Laboratorio de Innovación Social de Planned Parenthood Global. Desde Iniciativa IDEA, nuestro trabajo es apoyar a que ideas disruptivas se conviertan en soluciones justamente en el área de salud y derechos sexuales y reproductivos. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando. Veo que tenemos gente desde Cali, Colombia, desde Quito, Ecuador, desde Perú. Muy buenos días desde Panamá. Qué gusto pues compartir este espacio con todas las personas que se están sumando desde Ecuador. Pues qué gusto compartir esta conversación con ustedes desde Buenos Aires también. Y justamente vamos a conversar con las ganadoras de IDEA Start. Pero antes de eso, ¿qué es IDEA Start? Pues IDEA Start es un programa que se desarrolló en conjunto desde Iniciativa IDEA, el Laboratorio de Innovación Social de Planned Parenthood Global y nuestro socio Impacto. Y pues para eso quiero darle la bienvenida a Daniela Peralvo, cofundadora de Impacto y directora de Impacto Labs, Impacto Consulting, quien nos ha ayudado y nos ha invitado pues a diseñar IDEA Start. Y más adelante, pues también vamos a tener a nuestras maravillosas panelistas, pero por ahora vamos a empezar con qué fue IDEA Start y qué es IDEA Start. Ella, we can change the slide. And spotlight Daniel. Dani, por favor, adelante. Cuéntanos un poquito más de IDEA Start. Buenísimo. Buenos días y buenas tardes para quienes se conectan desde otros espacios que no son de Latinoamérica. Un gusto poder saludarles y bueno, como Lucía nos comentaba hace un momento, desde Impacto nosotros somos un constructor de ecosistemas que estamos trabajando apoyando a emprendimientos de impacto social y ambiental en Latinoamérica. Es un gusto aliarnos junto a Planned Parenthood Global para trabajar en Iniciativa IDEA y específicamente con IDEA Start. Y para responder tu pregunta, ¿qué es IDEA Start? Justamente es el primer programa que está enfocado en apoyar tanto a través de incubación como de aceleración para aquellas empresas que están desarrollando soluciones para la salud y los derechos reproductivos en la región. Para esto, pues, hemos definido ciertos sectores en los cuales es primario que aquellas empresas que están trabajando puedan enfocarse. El primero, pues, en torno a educación y salud. Estamos buscando aquellas soluciones que están justamente trabajando en impulsar información y educación sexual integral que ayuda al acceso a consejería y servicios integrados de salud sexual y reproductiva, especialmente si están enfocados en telemedicina. El segundo sector está muy relacionado con la innovación tecnológica, discutiéndose entre esos Health Tech, Civic Tech, Sex Tech, Femtech, y todos la exploración de otras tecnologías como Big Data, como Data Mining, datos abiertos, inteligencia artificial, blockchain, 3D, VR, IoT, diferentes apps, wearables, videojuegos y cualquier innovación que esté enfocada en tecnología. Y la tercera área es las plataformas creativas, en donde estamos buscando justamente que las industrias creativas y de la comunicación puedan impulsar la incidencia en leyes y políticas públicas y la transformación de patrones socioculturales. Entonces, entendiendo estos tres sectores, ¿qué es lo que ofrece IDEA Start básicamente? Por un lado, acompañamiento en términos empresariales. Trabajamos desde la perspectiva de identificación de problemas, la identificación de las soluciones, todo lo que se refiere a ventas, mercados, procesos, operación, finanzas de impacto, para que los participantes puedan escalar cada vez más su innovación. Trabajamos en procesos de mentoría, definiendo justamente cuáles son los retos que están enfrentando los emprendedores y cómo se pueden ayudarles. Desarrollamos la red de contactos para que haya más organizaciones que puedan potenciar cada vez más el impacto de estas soluciones. Damos visibilidad para que se puedan conocer más a estas empresas y se puedan conectar con el ecosistema que ya está apoyando Iniciativa IDEA, y formamos obviamente mucho más en temas de salud y derechos reproductivos, obviamente con el apoyo de Planned Parenthood Global en este caso. ¿Quiénes estamos buscando? ¿Qué requisitos fueron importantes para quienes participaron en esta primera edición?
pues, soluciones innovadoras que están enfocadas a la salud y derechos sexuales y reproductivos, que estén ya validadas, que están con un equipo que está dedicado justamente a trabajar en la mayor capacidad y en la mayor disponibilidad, y pues que estén basados en Latinoamérica. ¿Cuáles son los hitos que tuvimos durante este primer programa? Pues 88 aplicaciones de estas 29 empresas y organizaciones que participaron. Se seleccionaron 6 finalistas de 2 procesos, uno en Sudamérica y otro en México y Centroamérica. Y tuvimos el gusto de tener a 3 ganadoras del premio IDEA, que son a quienes vamos a tener el gusto de escuchar ahora. Así que eso es IDEA Start, es un programa, es el primer programa de incubación y aceleración para salud y derechos sexuales y reproductivos, del cual estamos muy orgullosos de ser parte desde Impacto, y que al final del webinar les invitamos a que se queden porque queremos comentarles sorpresas que se vienen. Muchísimas gracias, Dani, por eso, por comentarnos justamente qué es Idea Start, ¿no? Este primer acompañamiento, este primer programa de acompañamiento en aceleración y incubación de emprendimientos en el área de salud sexual y derechos reproductivos, pues impulsado por Impacto e Iniciativa IDEA, el Laboratorio de Innovación Social de Planned Parenthood Global. Y justamente de este proceso de acompañamiento a emprendimientos tuvimos 3 ganadoras. 3 personas que no solamente participaron dentro de Idea Start y se les dio el acompañamiento a sus empresas, emprendimientos, pero que también tuvieron la oportunidad de ganar los premios IDEA. Esto quiere decir que además del acompañamiento y del apoyo técnico que tuvieron, recibieron pues un apoyo económico, y el día de hoy estamos aquí para conversar con estas 3 emprendedoras, estas 3 innovadoras dentro de su propio campo, pero también del campo de salud sexual y derechos reproductivos. Es un gusto para mí, en ese sentido, darle la bienvenida a Catalina Ruiz Navarro. Ella es feminista colombiana, autora del libro Las mujeres que luchan se encuentran, columnista del diario El Espectador desde 2008, cofundadora y directora de Volcánicas, volcánicas.com, fundadora y directora de Creadoras Camp, y una de las fundadoras del colectivo feminista colombiano Viejas Verdes. Catalina, pues bienvenida y qué gusto estar en conversación contigo. También tenemos a Melanie Tobal. Ella es licenciada en publicidad y fotógrafa de moda. Fundó y dirige Publicitarias, una organización que desde el 2017 impulsa la diversidad y la perspectiva de género en la industria de la comunicación, y hoy tiene sedes en varios países de América Latina y en Estados Unidos. Actualmente es cofundadora y directora creativa de Hermana, la primera agencia de publicidad argentina nacida desde perspectiva de género. Es también directora creativa de Posta, la productora de podcast número 1 de la Argentina, y es la creadora y conductora del podcast original de Spotify, Acabar, y creadora del podcast Educación para Decidir, un podcast sobre sexualidad para adolescentes y jóvenes de América Latina. Mel, bienvenida, y también es un gusto para mí darle la bienvenida a Ana Fulkman. Ana es licenciada en Ciencias de la Comunicación, tiene casi 10 años de experiencia laboral en el campo de la educación digital en instituciones como la Escuela Técnica ORT y la Universidad de San Andrés. Y también es experta en comunicación y capacitación para proyectos culturales independientes y empresas. Creó Lunar App en el 2016 como consecuencia de su intención de combinar el campo de la comunicación con la educación, las nuevas tecnologías y la salud y la sustentabilidad. Ana, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Igual, como pueden ver, estas 3 emprendedoras tienen diversos talentos, han hecho diversas cosas en su vida, pero el día de hoy nos enfocaremos justamente en sus emprendimientos y en el trabajo que han venido haciendo. Melanie desde el podcast Educación para Decidir, Ana Fulkman desde App Lunar, y pues Catalina Ruiz Navarro desde Creadoras Camp. Así que Catalina, Ana, Melanie, qué gusto tenerlas con ustedes. Y voy a empezar con la primera pregunta, que es en realidad cuando deciden emprender, cuando deciden iniciar estos proyectos, ¿por qué justamente hacerla desde el área de la salud sexual y los derechos reproductivos? ¿Qué problemas, qué necesidades estaban tratando de responder o qué veían alrededor suyo que simplemente tenían que hacer algo? Creo que se me escucha a mí, ¿no? Sí. Ok. En nuestro caso, desde Educación para Decidir, Justa ya venía trabajando en temáticas de salud y derechos sexuales y reproductivos. En
en podcasts históricos de los comienzos de Posta, como uno llamado Pernocte, que fueron como podcasts que resonaron bastante, por lo menos en Argentina. Eh, y mi historia también estaba un poco atravesada por Iniciativa IDEA, porque en el 2019 me invitaron al Foro IDEA en Guatemala como speaker por publicitarias, en este caso no por mi rol en Posta, y allí justamente conté una primicia, que es que iba a lanzar el podcast Acabar. Para quienes no han escuchado ese podcast, es un podcast que llegó a los charts de México, de Argentina, de Chile, de España. Es un podcast que lideró y que lidera los puestos, ¿no? en los charts de escucha de podcast, y aborda la sexualidad, la educación sexual integral, apuntada más hacia mujeres y personas con vulva de mi edad, ¿no? O sea, más millennials, e incluso mujeres más grandes. Tenemos oyentes, no sé, de entre 50 y 70 años, y cada tanto había algún adolescente que se sumaba. Y trabajando con, digamos, investigando y observando lo que pasaba en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, en gran parte también gracias al Foro IDEA, que para mí fue un antes y un después. Digamos, yo creía que entendía la temática hasta que fui a ese foro y se me abrió todo un mundo, ¿no? de un ecosistema enorme que estaba trabajando por este objetivo. Y como este podcast le fue tan bien, la pregunta que nos hicimos fue: ¿qué pasa si escalamos un contenido así a Latinoamérica y al mismo tiempo apuntado a adolescentes y jóvenes? Porque claro, en Argentina tenemos una ley de ESI, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien hay muchas dificultades y barreras en el acceso a la educación sexual, lo que suele suceder es que de alguna forma u otra hay algún tipo de educación sexual integral. Pero el resto de los países de América Latina, cuando salís tal vez de CONASUR, de Argentina, de Uruguay, ahora también Chile, que está haciendo muchos avances, lo que empieza a suceder es que hay, digamos, cuesta muchísimo el derribar muchos tabúes, el acceder a una educación de calidad, el acceder a un aborto, ni hablar, ¿no? Así que un poco la premisa fue eso. ¿Qué pasa si tomamos Acabar como una especie de MVP y replicamos este formato, pero apuntado a un nuevo público que lo necesita muchísimo y a una región más que a un país? Muchísimas gracias, Mel. Estoy segura, muchas preguntas me surgen y estoy segura que para el público también, y contestaremos preguntas del público más adelante, pero adelante, Catalina, Ana, ¿por qué esta necesidad para ustedes de generar creadoras camp y pues App Lunar también? ¿Quieres ir tú primero o voy yo? Si quieres tú, adelante. Sí, bueno, perfecto. Creadoras Camp viene de una preocupación que yo tengo hace mucho tiempo, y es cómo hablarle a los jóvenes de feminismo y de derechos sexuales y reproductivos de una manera que sea clara, sencilla, se apropien de los mensajes, y digamos que había un precedente de varias iniciativas pensando en esto. Y yo creo que Creadoras Camp surge en parte gracias a que yo empecé a hablar de esto en voz alta en el entretanto del primer foro IDEA. Ramón me escuchó y luego me buscó para decirme: hay unos fondos chiquitos para que hagas un piloto. Y luego hubo una segunda oportunidad de hacer un piloto. Entonces eso lo digo porque a veces uno tiene ideas locas que cree que nadie le va a hacer caso, y bueno, fue maravilloso estarlo diciendo precisamente en el foro IDEA, y pues muchas gracias a Ramón por eso, porque creo que fue un apoyo muy importante para comenzar. Pero el problema que busca atender Creadoras Camp es este. Normalmente, y voy a poner el ejemplo con aborto, cuando nosotros llegamos a hablarle a las personas de aborto, tienen que pasar por un proceso de desaprender lo que aprendieron en el colegio, que suelen ser mentiras, información falsa,
todo lo que te puede poner en una situación de inseguridad, el video del supuesto feto que desmembran y comenta y todo este tipo de cosas. Y eso es terrible para el movimiento porque hay algo que se llama el prejuicio de confirmación. Entonces, usualmente lo que uno hace es que lo primero que le dicen es la idea con la que uno se casa y luego simplemente acepta la información que confirma ese prejuicio y niega la que no lo confirma. Entonces, todo el movimiento feminista entra en un problema porque entonces con las personas de 18 años tenemos que pasar por ese proceso de desaprendizaje. Y no solemos llegar a los menores, les de 18 años, porque están totalmente cercados por las instituciones educativas, por los padres de familia, por las iglesias que en Latinoamérica tienen mucho control de las instituciones educativas, especialmente para menores de edad. Y entonces uno, ¿cómo les habla de esto? ¿Cómo se salta todas esas barreras tan impresionantes y a veces tan inconmensurables? Y la solución nuestra son las redes sociales. Todas estas chicas, chiques, chicos están llegando a sus casas a seguir a influencers, conectan con ellos a un nivel emocional, los confían en ellos como si fueran amigos cercanos. Y eso se vuelve algo muy importante. Muchos de estos influencers quieren ser actores de cambio, pero no están vinculados con los movimientos feministas, no tienen la información actualizada, no saben, no están conectadas con redes de ayuda para poder ayudar. Estas son cosas que, por ejemplo, en cosas como aborto son muy importantes si uno va a dar información. Entonces, lo que estamos haciendo en Creadoras Camp es entrenar creadoras de contenido digital latinoamericanas, mujeres y personas trans y no binarias, para que sean mejores creadoras de contenido. Les damos herramientas para hacer TikTok, podcast, ilustración y bueno, una serie de formatos para usar el humor, pero también para hacer su trabajo sostenible, crear una comunidad y unos talleres intensivos en feminismo, teoría de la diversidad sexual, antirracismo, porque la idea es que ellas sean feministas de corazón. A partir de eso, todo el contenido que ellas hagan el resto de sus vidas va a ser feminista, porque eso es lo que nos sucede a todas. Una vez nos ponemos las gafas violetas, no nos las podemos quitar. Y a partir de eso también estamos creando una comunidad de chicas que se apoyan entre ellas, que se pasan información, que se pasan tips para trabajar, que se pasan contactos, en la que ya tenemos, vamos a 55 personas, incluidas todas las mentoras que son maravillosas. Y en paralelo con esto, gracias a Idea Start, fundamos Agencia Creadoras. Agencia Creadoras es una agencia boutique que trabaja temas feministas y de derechos humanos para con énfasis en redes sociales y el trabajo con influencers, porque nuestra idea es emplear a todas las creadoras que estamos entrenando, pero también especializadas en derechos humanos para hacer cosas también en territorio. Ahora mismo estamos llevando la difusión de unos proyectos que se hicieron después del proceso de paz y cómo las mujeres se han organizado en territorios. Entonces eso, por supuesto, tiene componentes que son análogos, pero también estamos llevando las redes sociales y todas las campañas digitales del movimiento Causa Justa en Colombia, que es el movimiento que logró la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24. De hecho, para cuando estábamos esperando que la corte fallara, en la agencia Creadoras buscamos a una de las campers, Lucía Beltrán, que estaba en ese momento embarazada de 8 meses. Hicimos con ella una canción de reggaetón para apoyar el derecho a decidir, que se hizo viral, tuvo challenge en TikTok, se volvió canción obligada de las marchas. Entonces, pues estamos tratando de hacer eso, de dar el paso siguiente, y es empezar a hacer campañas trabajando con las chicas que estamos entrenando y siempre con esa perspectiva feminista que para nosotros es irremediable, pero que también es algo muy importante porque nosotros creemos que con todas las formas de comunicación y con todas esas conversaciones que se generan sobre feminismo, estamos haciendo un cambio social, y es que la gente se apropie de este movimiento, se involucre, se movilice, y especialmente que las personas jóvenes se sumen al feminismo y empiecen a traducirlo en todos los lenguajes para que llegue aún a más personas. Muchísimas gracias, Catalina, pues, por compartir con nosotros y también por el trabajo que hacen, ¿no? Querida Ana, cuéntanos, ¿de dónde viene esta necesidad de crear App Lunar?
Bueno, buenas tardes, buenos días a todos, todas, todes. Aquí pensando también en sintetizar un poco, la experiencia de App Lunar básicamente tiene que ver con experiencias personales en relación a descubrir que había un aspecto muy central de nuestros cuerpos que estaba teñido de asco, de odio, de vergüenza. Ese hecho siempre nos llamaba la atención con grupos de compañeras con los que compartíamos, la idea de que hubiera un hecho tan importante que es el ciclo menstrual, que lo tuviéramos teñido de una narrativa de odio, de algo que si yo me pudiera sacar del cuerpo y tirarlo, lo haría, de un sinsentido. Bueno, de este descubrimiento como de una narrativa errónea y poco producente, poco constructiva para el cuidado de la salud, es que salió la idea de crear una aplicación en la cual se cambiara este eje y, digamos, la sensación de que era imposible que nos comprometiéramos con nuestra salud sexual y reproductiva si el propio hecho de nuestra fertilidad era algo que despreciábamos. Como que desde ahí la sensación era, no hay manera de sentirnos en contacto, sentirnos a gusto con nuestro cuerpo, tener ganas de explorar opciones de planificación familiar, de fertilidad, de anticoncepción, o simplemente cuestiones de salud y hormonales, si todo el tiempo nos han metido en la cabeza desde una construcción científica, colectiva, de sesgo patriarcal, que el ciclo menstrual es esto o aquello que por supuesto es espantoso y debe ser ocultado. Y que no tiene ningún sentido más que el sentido de un día tener un bebé. Bueno, a partir de la construcción de otra narrativa, pudimos empezar a reunir como un poco de mente, cuerpo, espíritu, consumo responsable, aspectos medioambientales también, como volverlo un hecho interesante, una llave, un ritmo. Le dimos como una comunicación, un wording bastante más sensible, bastante más feminista, era muy clara la perspectiva de género y la perspectiva feminista. Y en ese sentido, crear una aplicación que tuviera todo este enfoque, esta comunicación y este diseño fue muy distinto porque lo que entendimos a la hora de crearla es que el resto de las aplicaciones para control o seguimiento del ciclo menstrual estaban creadas desde una lógica y una serie de valores completamente distintos, más farmacéuticos. Entonces, eso fue un impacto interesante. Lunar no tuvo un trabajo de marketing, no tuvo, digamos, en su momento, éramos emprendedoras muy chiquitas, muy bebitas, y no teníamos mucha idea de cómo hacer las cosas. Entonces, dinero que teníamos era dinero que iba a desarrollo, era como todo por el MVP. Y lo interesante fue que, a pesar de no invertir en marketing, en publicidad, en posicionamiento, hubo una difusión orgánica, un boca a boca, porque se corría esta bola de, che, hay una aplicación que habla de este tema de otra forma y que te ayuda a cambiar tu percepción. En ese sentido también fue muy interesante, después puedo ampliar un poquito, pero digo, para mí es un recorrido de tener una idea y tener un deseo de plasmarla en un lenguaje. Y a pesar de no conocer ese lenguaje, en mi caso yo no soy ni programadora, ni ingeniera, soy licenciada en comunicación y curiosa, poder intentar emprender y aprender sobre la marcha, apoyándose, no digo que sea fácil, pero empezar a utilizar un lenguaje como es el del desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones móvil, sin ser un especialista en eso, porque, digamos, son redes, son equipos, es el valor de la idea, no de que tengas el software más maravilloso, más ultra nuevo. Entonces, eso me parece algo importante y transferible para quienes estén escuchando, de considerar que, bueno, que hay que tal vez animarse un poco y que es posible indagar en nuevas soluciones, un poquito más tecnológicas que las que usábamos en otra época, tal vez, y con la maravilla de lo que eso permite, ¿no? Una difusión, un alcance extraordinario.
Muchísimas gracias, Ana. Y justamente esto que tú dices, y por ahí quería empezar esta conversación, ¿no? Tuvieron una idea, pero también identificaron una necesidad en un continente en que 2 de cada 3 embarazos son no deseados. Vemos que hay una necesidad de educación sexual, de que se hable en otros espacios, ¿verdad? Sobre feminismos, sobre el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que utilicemos la tecnología dentro de esta forma. Pero, y ahí mi pregunta, si ustedes igual va, algo también quiero decir como trascendental que ven esto es que encontraron esta voluntad del mercado, ¿verdad? Esta necesidad de quienes ya son influencers, pues de ser activistas, de quienes ya están escuchando tal vez acabar, tener mayor educación sexual, de quienes están utilizando una aplicación para rastrear sus periodos, pues de entender más sobre sus cuerpos, de hacerse preguntas de qué más hay. Entonces identificamos que hay un gran mercado al cual servir y hablaron de la idea también. Y algo que noté también en su línea es que se encuentra iniciativa idea atrás. Y para quienes nos están escuchando, sí quiero compartir ese mensaje de decir que desde Iniciativa Idea, desde Plan Parenthood, nosotros estamos buscando ideas, iniciativas innovadoras a las cuales apoyar. Y por esa línea y en ese sentido, quiero preguntarles, Mel, Ana, Catalina, igual sin orden alguno, ustedes están abriendo caminos, ¿verdad? Dentro de estos espacios, están utilizando tecnologías, aplicaciones, podcasts, influencers, redes sociales. ¿Cómo se ve ahora el ser una mujer emprendedora en América Latina que está trabajando específicamente sobre estos temas? ¿Cuáles han sido las recompensas? ¿Cuáles han sido los obstáculos? ¿Cómo reaccionan sus audiencias frente a estos temas? Si le estamos hablando a un público que quiere empezar, este webinar se llama Háblales a tus yos del futuro. Ustedes son aquellas que están abriendo camino para estas futuras emprendedoras que quieren compartir sobre el camino y el recorrido. Voy yo a hablar. Hay una cosa que la otra vez la charlábamos como por fuera de aire, si dijésemos, ¿no? Que es que a veces no, como que no existe en las consideraciones, ¿no? O en la perspectiva que tiene una, la posibilidad de conseguir fondos e incluso ganar dinero mientras que haces activismo, ¿no? Y a mí sí lo que me gustaría decirles a mis yo del futuro es que podés mantener el propósito y el activismo y además ganar dinero, que ese dinero va a sostener y va a hacer crecer ese propósito. Yo creo que hay algunas, digamos, como unas barreras muy, muy fuertes dentro de los activismos, por fuera de los activismos. Creo que es una barrera en general. Digamos, están las barreras obvias, ¿no? En relación a los obstáculos que hay alrededor y demás, pero creo que hay una barrera que la detecté y la viví mucho en el último tiempo, que se da dentro de los activismos, como comenté, y por fuera, es como una barrera en general, que es como el mirar mal a la feminista que genera dinero o sostenibilidad con un proyecto o con una idea. Es como si lo que tuviese que ver con género, con diversidad y con derechos humanos, las personas lo tuviesen que hacer viviendo del aire, ¿no? Y la realidad es que pasamos muchísimos años estudiando, trabajando estas temáticas, haciendo una carrera en relación a esto. ¿Y por qué cuando hablamos de otras temáticas, enseguida como vemos obvio el cobrar una remuneración por eso, pero cuando hablamos de activismo, cuando hablamos de feminismo, a veces parece como que, no, ¿cómo vas a hacer dinero con la causa? ¿No? Cuento una pequeña situación que seguí en publicitarias el otro día. Una de las embajadoras me dice, nos escribió una marca grande, no la voy a mencionar, para tener una plática sobre, digamos, recomendaciones en relación a cómo comunicar en el mes del orgullo y demás. Le digo, bueno, excelente, armemos un presupuesto. Y ella me dice, ay no, pero me da pena, ¿por qué vamos a hacer un presupuesto por esto? Le digo, imagínate que viniese la misma marca y te dijese, necesito una asesoría, necesito que tengamos una conversación sobre asesoramiento legal o asesoramiento en, no sé, comunicación digital en lo que sea. ¿Verías bien
enviar un presupuesto por eso? Y ella me dijo, sí. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto entender a las temáticas de género como algo sobre lo que está bien trabajar, generar remuneraciones, recibir remuneraciones, y al final también la independencia económica y el crecimiento económico nuestro es clave, y es clave para cualquier lucha. Creo que sin toda la estructura, sin el apoyo, sin los financiamientos, no hubiésemos podido escalar estos 3 proyectos. Hubiese sido realmente difícil, ¿no? Creo que también tenemos como, tal vez las feministas, como un máster en generar cosas de la nada, ¿no? Sin fondos. Pero la posibilidad de escalar es algo que realmente es como una escalerita, esa ayuda, esa aceleración que te brindan este tipo de programas. Y me parece clave que nuestros yo de futuro sepan que existen y que sí está bien trabajar en la sostenibilidad económica. Yo quisiera añadir a lo que dice Mel, porque estoy muy de acuerdo, y es que a mí todavía me pasa que yo lo que quiero es que estos proyectos existan. Ese es mi objetivo final. Y esa es la razón por la que termino buscando plata para que existan, pero es difícil pensarse como que para que existan yo tengo que ganar un sueldo y yo tengo que estar bien y yo tengo que tener una vida estable, y lo importante que es una cosa para la otra. Me parece, por ejemplo, cuando hablan de emprendedoras, yo siempre digo, ¿qué? ¿Yo emprendedora? ¿Cómo? Pero si esto es una ONG. Pero sin embargo, si yo hubiera viajado en el tiempo a decirle a la Catalina del pasado que iba a estar feliz haciendo un trabajo que tiene un 50% de su tiempo dedicado a conseguir plata, hacer presupuestos, diseñar KPIs, jamás lo habría creído. O sea, Baby Cat me habría dicho, ¿cómo se te ocurre? Caíste en el sistema. Y de hecho, o habría dicho, ¿cómo se te ocurre? Yo jamás, si la peor habilidad que tengo es conseguir plata, creo que es algo que yo hubiera dicho en mis 20s ante una información como esa. Y sin embargo, aquí estoy, y resulta que para estos proyectos que amo, que adoro y que estoy tan apasionada por ellos, sí tengo una habilidad para conseguir plata. Por supuesto, la sostenibilidad es una cosa muy difícil, porque cuando uno está haciendo cosas que son de trabajo social y de servicio a la sociedad, pues eso no necesariamente va a tener los mejores fondos. El feminismo tiene un problema de financiación muy grande, y es que nosotros estamos yéndonos contra el status quo. El status quo es el que tiene la plata. Entonces no es como que podamos precisamente llegar a donde la gente poderosa que está en los poderes hegemónicos a pedirles plata. Se necesita mucha cooperación internacional, se necesita entender que estamos trabajando por los derechos de todas las personas. Y yo creo que eso es muy difícil. Y la otra que tengo que decir, que me parece muy importante, es la maternidad. Yo tengo una fortuna de que tengo una familia que se ha organizado para apoyar mi trabajo, pero eso es una suerte que yo tengo. No es algo que sea la normalidad y no es algo que sea estructural. Yo recuerdo que cuando hicimos el primer Creadoras Camp, yo estaba embarazada, todavía con náuseas, no sabía qué iba a pasar, y luego conseguimos unos fondos y echamos esto a andar, igual que en la revista Volcánicas, y yo estaba a dos meses de haber parido. Fue muy difícil, estaba amamantando, pero pues había la posibilidad de que estuviera aquí mi mamá, que mi marido trabaja en casa y se está haciendo cargo como debería, y eso permitió que yo pudiera hacer una cantidad de cosas. Pero si no fuera por toda esa infraestructura que ayuda a que yo pueda delegar todo ese trabajo doméstico, que si no estaría asignado a mí, esto sería imposible. O sea, con toda esta infraestructura, yo me levanto a las 4 de la mañana y termino de trabajar a las 6:30 de la tarde. Si yo fuera un intrépido emprendedor, defensor de derechos humanos que está persiguiendo su sueño, tendría a todo el mundo diciendo, claro, mi amor, haz lo que necesites por el bien de la sociedad y yo me encargo de todo lo demás. Pero siendo mujer eso es mucho más difícil, porque hay una cosa con que
como que da la sensación de que las mamás que nos gusta mucho trabajar de cierta forma lo hacemos por egoísmo y los papás que trabajan mucho lo hacen por el bien de la familia. Y esas son cosas que creo que son muy difíciles, de las que no hablamos lo suficiente, porque es algo muy duro y creo que es uno de los principales obstáculos que tienen la mayoría de las mujeres para de verdad poderse lanzarse a emprender. O sea, tomar riesgos económicos cuando uno tiene hijos es otra cosa totalmente distinta que cuando uno vive del arriendo y sabe que puede volver donde los papás en cualquier momento. Entonces, creo que eso es una cosa que es muy importante, que lo aterriza uno mucho y que es un reto muy fuerte porque la exigencia en términos de horas, concentración, tiempo, energía emocional, a uno no le dicen que los trabajos directivos se tratan un chingo de gastar energía emocional y de hacer trabajo afectivo con todo el equipo para que todo el equipo esté funcionando bien, y a veces igual y con toda tu buena intención no lo logras, eso es algo muy difícil. Entonces, creo que en esto yo he aprendido unas habilidades que jamás me imaginé que iba a tener y que iba a hacer, que Catalina joven jamás lo creería, y bueno, no, yo muy sorprendida de mí misma de escucharme decir que es importante hacer KPIs, presupuestos, conseguir plata, otra persona a la que era hace 10 años. Qué bueno. Yo agregaría, creo que algo interesante que no me imaginaba hace 10 años y que me pasó y me resulta muy útil, es que pude borrar un poco mis prejuicios en relación a si es empresa, si es corporativo, si es fin de lucro, si es marketing, o sea, cosas que para una militante más jovencita eran como malas, no voy a decir malas palabras, pero como tenía ideas erróneas respecto de la organización, la estructura social. Para mí una ONG era algo bueno, una empresa, no sé, y todo eso se fue derribando. Particularmente en Idea Start trabajamos bastante en relación al tema del impacto social, al triple impacto, y básicamente el correr del tiempo y el entrar en otros ámbitos me ayudó a darme cuenta de que no tiene que ver con la forma legal o jurídica que se adopte, ni siquiera con la disciplina. Da lo mismo en algún punto si haces marketing o si haces asistencia en el territorio. Eh, el punto es el propósito y los valores que haya detrás de eso. Y eso me cambió completamente la cabeza. Yo tuve esta aplicación mucho tiempo en una nebulosa en relación a su forma jurídica y legal, porque no podía tomar ningún paso que me acercara a la idea de lucro, o porque para mí no había encontrado la forma idónea, así como esta cosa siempre tan prístina, pura y de beneficencia que se espera del activismo, de las mujeres y tal. Y con el paso del tiempo me empecé a encontrar con, digamos, todas las formas sociales pueden aportar a estos valores maravillosos. Hay fondos de inversión, o sea, en mi cabeza es persona con dinero, con ganas de poner ese dinero para obtener más dinero. Sí, pero fondos de inversión especializados solamente en salud y género. Hay organizaciones gigantes que solamente están buscando apoyar estos proyectos. Hay agencias de marketing y publicidad como publicitarias que solamente están enfocadas en traer este propósito, y lo mismo con creadoras en relación a que las redes sociales sean un espacio donde hay mensajes más poderosos. Me parece que hay que, bueno, entrenar y leer y pedir reuniones y hablar con toda la gente posible para empezar a darte cuenta de que la transformación está ocurriendo en todos los puntos de la red. Y para cerrar, pienso lo mismo en relación al soporte, digamos. Si no nos gustan las redes sociales, si nos aburren, si nos dan miedo, bueno, movernos a otro soporte. Puede ser un newsletter, puede ser un servicio digital, puede ser un espacio físico, puede ser un programa audiovisual, digamos. No encerrarnos en que como hay cosas mainstream, tenemos que estar ahí, si no, no existimos. Si no estamos en Instagram, yo no soporto Instagram, no puedo, o sea, no puedo pasar 10 minutos ahí, me muero de la ansiedad, y eso no significa que no pueda hacer y difundir un emprendimiento, porque en realidad hay que mirar que hay cosas moviéndose en otros ámbitos también, y eso, bueno, es un punto que me sirvió mucho.
Muchas gracias, Ana, y encuentro como bastante interesante lo que dicen, porque al final es también un proceso de deconstrucción como mujeres, ¿no? O sea, hablamos de esta mujer pristina, esta mujer buena, entonces, claro, tomamos la acción social, somos feministas, pero gratis. Y el hecho de decir, no, pues mi trabajo, mi activismo, esta transformación social que estoy impulsando, pues de alguna manera, pues también debe ser remunerada. Y ese es un proceso de deconstrucción, pues interno que vivimos como mujeres al empezar a reconocernos como emprendedoras, como empresarias, ¿no? Como reconocer que para la agencia se tiene que levantar dinero. Y también el hecho de reconocer que hay un mercado enorme de gente que necesita estos servicios y que está dispuesto a pagar por esos servicios. Y es un proceso también de deconstrucción, me encantó lo que dijo Catalina, como para nuestra familia, ¿verdad? Si es un hombre el que está haciendo este trabajo, pues chévere, todos nos organizamos alrededor de eso para que puedas lograr tus objetivos, pero si eres mujer o si eres mamá, pues hay otras barreras que se tienen que enfrentar y que se tienen que empezar a deconstruir, que tenemos que deconstruir nosotras mismas como mujeres, empresarias, activistas y pues también quienes nos rodean. Y en ese sentido tengo la pregunta de, ¿qué pasó durante Idea Start? ¿Cómo Idea Start les ayudó pues a despegar, a arrancar, a fortalecer justamente estos procesos, ¿no? El encontrarse ustedes mismas como mujeres empresarias y qué se aplica para la empresa y luego también pues cómo se empiezan a generar estos recursos. Tomando en cuenta un poquito que es el estado en el que está el mundo, ¿no? Creo que desde los activismos siempre empezamos a planearnos desde las ONGs o desde las organizaciones, pero actualmente el mundo nos habla del emprendimiento social y se abre este nuevo canal de activismo, ¿no? ¿Cómo se ve eso y cómo se vio esto apoyado e impulsado por Idea Start? Y también veo que estamos ya recibiendo preguntas del público en el chat. Vamos a estar aquí 15 minutos más, así que adelante, este es su momento para hacer preguntas justamente para las panelistas. Y adelante. Yo podría contar cortito. ¿Vale? Creo que en particular en la experiencia de Idea Start para Lunar, que era una, digamos, una generadora de software, que es algo que puede no tener una categoría jurídico-legal o tenerlo, digamos, que puede existir digamos, en una especie de pequeño limbo. Bueno, fue muy interesante el hecho de recibir asesoría específica en relación a las tendencias en, digamos, financiamiento, a las tendencias en esta demanda de las audiencias y en nuestro caso decidir que queríamos que Applunar se constituyera como una empresa con voluntad de conformarse como una empresa B y que su modelo de financiación fuera a través, digamos, uno de sus modelos de financiación añadiera la posibilidad de que los usuarios pagaran por alguna funcionalidad extra. Y en ese sentido fue decidir que queríamos involucrar a las personas que disfrutan de este servicio en la posibilidad de apoyarlo económicamente, digamos, de una forma súper popular, con tarifas muy pequeñas y opcionales y sin quitar funcionalidades. Y bueno, fue algo novedoso. Creo que eso, digamos, nos marcó también una manera de pensar nuevos modelos de financiación y nuevos servicios para brindar desde Lunar y basado en evidencia, basada digamos, los informes y las tendencias que nos ayudaron también a visualizar desde Idea Start. De nuestra parte, la verdad que todo lo que aprendimos en Idea Start está plasmado en el proceso de creación, de producción y de medición de esto, ¿no? Educación para Decidir se hizo armando entrevistas con adolescentes y jóvenes de América Latina, usando metodologías ágiles. Hicimos una investigación muy exhaustiva, donde hicimos sesiones junto a adolescentes y jóvenes, al mismo tiempo con influencers, al mismo tiempo también con especialistas que trabajan la educación sexual y los derechos sexuales y reproductivos en distintos países de enfoque sobre los que fuimos trabajando. De ese proceso sacamos toda la información y
y armamos una priorización de cuáles eran las temáticas más urgentes a abordar. Esos son los primeros 6 capítulos de educación para decidir cuáles eran esas temáticas sobre las que más tenían dudas estos y estas adolescentes, cuáles eran esas cuestiones que van pasando en los distintos países. O sea, nos encontramos con cuestiones que realmente no tenían el radar, como chicas a las que cuando están menstruando no las dejan entrar a una iglesia porque dicen que tienen la maldición de Eva, o sea, como cosas que yo ni siquiera me imaginaba que sucedían. La más flashera para mí desde Argentina, ¿no? Es escuelas donde dan bebés robots para enseñarles cómo es maternar y paternar, o sea, como una serie de cosas que para mí son ciencia ficción, y que realmente atravesar este proceso nos hizo detectar y empatizar muchísimo más con el público al que desarrollábamos este podcast. Además pudimos detectar cuestiones, digamos, hipótesis que teníamos respecto al formato posta, de podcast, que teníamos en posta respecto al formato podcast para estas temáticas que ya las veníamos comprobando gracias a Cabar, pero cuando empezamos a hablar con adolescentes, encontramos un montón de historias como por ejemplo niñas, que claro, uno se imaginaba la vida de una niña desde la óptica propia, y es como, bueno, se despierta, va a la escuela, vuelve, hace la tarea, sus padres, madres cocinan, y cuando empezamos a entrevistar a las niñas de los distintos países, nos encontramos con que se despiertan, hacen la comida para sus hermanos, van a la escuela, vuelven de la escuela, cuidan a todos sus hermanos y hermanas, digamos, viven distintas cuestiones como, bueno, empezaste a menstruar y te encierra tu abuela agarrándote de la oreja dentro del baño y te dice que no podés hablar de esto y te da una toallita, ¿no? Como muchas cosas así, y el formato podcast, lo que comprobamos fue que es un buen formato para no estar expuestas a expuestas y expuestes a posibles violencias que podrían generar tal vez otros formatos que si, por ejemplo, no sé, hacíamos una serie de videos, ¿no? Porque el video es mucho más fácil que otra persona mire tu pantalla, mire la tele, vea qué es lo que estás consumiendo. En cambio, un podcast estás con auriculares y nadie sabe qué es lo que estás escuchando. Así que obtuvimos mucha información también como para entender en qué contextos iban a escuchar el podcast, ¿no? En qué momentos iban a entrar. Más allá del contenido, también cuestiones de uso. Digamos, aparte del podcast, también tuvimos varios impactos que nos ayudó también a medir el proceso. O sea, siguió la expansión de Posta a América Latina, después también hicimos podcast con distintas organizaciones internacionales como OIT, hicimos el podcast de Niñas No Madres, UNICEF, la plataforma periodística Conectas, también trabajamos con Directorio Legislativo, con Greenpeace, con el Banco Interamericano de Desarrollo. La verdad que esto nos permitió también abrir las puertas a poder trabajar el mismo propósito en otros distintos contenidos diferentes, apuntados a diferentes públicos y con otras organizaciones. Entonces, fue como una doble cosa, ¿no? Cómo nos ayudó para desarrollar y publicar el contenido, y al mismo tiempo cómo nos ayudó como empresa social. Bueno, nosotros, una cosa que aprendimos fue a estandarizar procesos de las cosas que estábamos haciendo en Creadoras. Digamos que nosotros llegamos a la idea de estar con un modelo de ciclo de formación y todo eso funcionaba muy bien, pero eso es algo que funciona con cooperación internacional, y lo que hicimos fue empezar a pensar cuál es el siguiente paso de que hagamos estos entrenamientos, o sea, que siga después, porque después van a contratarlas a estas chicas, unas marcas que les van a pagar poquito, que les van a exigir mucho, que las van a dar malas condiciones de trabajo, y pues un montón de cosas que hay ahí. Entonces nosotras empezamos a pensar, bueno, esas campañas podemos empezar a hacerlas nosotras. Eso implicó un montón de cosas. Por ejemplo, como lo resolvimos nosotras es que Creadoras Camp es un proyecto de una fundación que se llama Fundación Hoja Blanca, que también aloja el proyecto de la revista Volcánicas, e hicimos en paralelo una empresa
con aspiración de ser tipo B, que es la agencia Creadoras. Y dividimos esas dos entradas porque son dos cosas que funcionan totalmente distintas. Una tiene una lógica comercial de prestación de servicios y el otro tiene una lógica de servicio social de formación. Entonces dijimos, tenemos que dividir estas dos cosas y empezamos. También otra cosa que hicimos fue buscar a una directora de cuentas para lo que estamos llevando en Agencia Creadoras, que es una persona que sabe mucho de tendencias y de comunicación, pero que además está metida en los movimientos feministas. Y ese fue como una de las cosas de crecimiento que hicimos. Estamos tratando de resolver algunas cosas, como empezar a tener un equipo permanente en la agencia, porque en Creadoras Camp ya lo tenemos, pero estamos como en eso y uno de las cosas que estamos encontrando es que es, por ejemplo, difícil dar con las personas indicadas para hacer ciertas tareas. Hay cosas en las que se necesita un unicornio, por ejemplo, para manejar redes sociales, necesitas a alguien muy ordenada, juiciosa, pero también creativa y extrovertida, que suelen ser cosas opuestas en la gente, y estandarizar procesos, puestos, tareas, funciones, hacer tarifarios, todas esas cosas aburridas. Por ejemplo, cosas que a mí me hubieran parecido ilógicas como tener que llenar KPIs, han servido mucho para que podamos hacer una evaluación real de las personas con las que estamos trabajando, tener claros procesos de contratación, de despido, de renuncia, de terminación de contratos. O sea, eso es una cantidad de procesos y preguntas que uno al comienzo no se hace, pero de verdad que tener el aprendizaje, si uno tiene unos KPIs, si uno tiene dudas, está funcionando, no está funcionando con esta persona, pues abres los KPIs y ahí está, clarísimo en un Excel. No tienes, ahí no hay nada que argumentar, y eso te da de verdad unas herramientas para tomar decisiones difíciles que uno no se imagina que uno va a tener que tomar, porque como todos estos son unos proyectos hermosos y súper buena onda, uno dice, jamás voy a tener que tomar una decisión difícil, pero sí hay que tomarlas, y cuando ese momento llega, haber tenido respaldo, haber tenido un plan, haber tenido un canvas en donde uno tiene claro quién está trabajando aquí y por qué, a qué área pertenece y qué es lo que le funciona. Cosas como hacer el FODA todos los años es algo que nos ha servido mucho para decidir hacia dónde vamos en cada momento. Y yo, la verdad es que creo que, pues yo yo estudié artes plásticas y filosofía, imagínense, súper hippie, yo no tenía ni una sola herramienta de management en mi vida. Y mucho de la formación de management y de planeación que tuve en Idea Start a mí me ha servido para ser directora de Hoja Blanca, de Volcánicas, de Creadoras. Sí cambió muchísimo mi mirada de cómo ver las cosas, o sea, cómo ver las cosas planeándolas a futuro y cómo ver esto como una organización que tiene que durar más allá de mí. Sí es un cambio muy distinto para hacer las cosas. Muchísimas gracias a las tres y de verdad que importante escuchar eso, ¿no? Yo también me quedo con lecciones, aquí voy anotando. Y bien, tuvimos algunas preguntas bastante interesantes sobre del público, pero por honor al tiempo voy a unir dos. Son dos preguntas diferentes, pero si pueden contestarlas porque están buenas. La una es cuando se presentan frente a inversionistas o a gente que puede invertir en sus empresas, que también pueden ser ONGs, ¿no? Hay ONGs que también están invirtiendo en estos proyectos. ¿Qué tan activista eres? ¿Qué tan empresaria eres? ¿Cómo te muestras frente a estos inversionistas? Y la segunda es también, siendo mujeres empresarias, activistas que están buscando esta transformación social, también cómo lidian con el burnout, ¿verdad? ¿Cómo lidian con el darse descanso, el ser mamás, el tener tiempo para sí mismas? Entonces, dos preguntas en una. Vamos ahí. Cata, estás hablando, pero no te escuchamos. Yo me presento como activista siempre porque es lo que me sale de mi corazón. Y yo creo que una cosa que a mí me ha servido para conseguir fondos es hablar con mucha pasión y convicción de estos proyectos. Y que es una pasión y una convicción que son absolutamente ciertas. Estos proyectos tienen absolutamente todo mi corazón. Precisamente por eso es tan difícil lidiar con el burnout. Mi respuesta a eso es no sé. Yo, la verdad, no paro de pensar en esto. En mi tiempo libre estoy tiqui, 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 pensando en mi cabeza. Tenemos
algunas cosas, como que tenemos un mes de vacaciones a final de año entero pago, que me parece muy importante. Esperamos que lo podamos sostener porque eso es difícil, pero estamos tratando. Y estamos tratando de tener una semana de vacaciones a mitad de año y lo que yo voy a tratar de hacer en esa semana es irme de viaje sin el computador, porque claro, hay una cosa que es muy difícil y es que uno está totalmente apasionada por esto, entonces no es un trabajo normal y que exige mucho más de uno, porque cuando uno está contratada en un trabajo de 8 a 5, pues trabajas de 8 a 5 y no te tienes que preocupar mañana por, bueno, y la plata para pagarle los sueldos a todo el mundo de dónde va a salir. Y eso sí lo trasnocha uno, o sea, es un peso y es una carga emocional muy grande, es muy difícil de soltar. Y yo sí les digo que a mí me cuesta mucho trabajo, o sea, estoy haciendo vacaciones, pronto voy a tener unas vacaciones casi que obligadas y no me voy a llevar el computador y me voy a ir a un lugar en donde todo el tiempo esté fuera de, o sea, en exteriores, para que de verdad sea imposible para mí, porque es muy difícil lidiar con el burnout. A mí ese tema me cuesta tanto que estoy escribiendo un libro ahora sobre eso. Tipo, es la respuesta a esa pregunta, te voy a mandar a leer mi libro cuando salga. Además es trabajar Sí, más hacer un libro. sí, Entonces, además, o sea, es como, ¿cómo vas a solucionar el burnout? Trabajando, escribiendo un libro. Em, sí, sí hay una cosa que a mí me pasa a nivel personal, que creo que es esas cosas que son personales, pero que tenés como la semillita y la sensación de que es algo colectivo. Esta frase de ¿dónde están las feministas? ¿No? Que, que se- tomándose el tiempo para cocinar y almorzar, ¿no? Las feministas pueden estar durmiendo, las feministas pueden estar haciendo, básicamente no siendo extraterrestres, ¿no? O sea, cumpliendo sus necesidades. Entonces, ahí un poco lo que me está pasando es entender que, bueno, empezar a intentar por lo menos ser un poco más estricta conmigo misma, y lo digo mientras estoy intoxicada por comida y sentada acá en este webinar, ¿no? Al borde del desmayo. Pero intentando ser un poco más amable conmigo, con mis necesidades, realmente es muy difícil lograrlo, como decía Catalina, especialmente cuando sos madre, porque realmente, o sea, no existen las vacaciones de ser madre. No, ahora yo me siento mal y voy a estar en la cama con un bebé en mi teta. Y esto va a ser así, y me he sentido mal y no ha parado, digamos, mi bebé. Sí se pueden distribuir los cuidados, pero hay una cuestión que es que lamentablemente por ahí cuando son tan chiquitos terminan cayendo en esto, ¿no? Pero sí me parece eso, ¿no? Como poder poner un poco más de límites, y si decepcionas a alguien con tu feminismo que no hizo un posteo sobre algo que sucedió y era muy importante que vos salieras a dar tu declaración sobre este tema, y bueno, que tu feminismo decepcione a esas personas que estaban esperando tu publicación. Ahí coincido con Ana, creo que ya a esta altura detesto las redes sociales en general, son mi trabajo y encima las detesto. Pero realmente no podemos estar respondiendo todo el tiempo no solo a algoritmos, sino también a exigencias sociales y culturales. Acá dicen yo tuve que dejar Twitter y dejar de publicar regularmente en Instagram. Ah, es Cata. Yo leyendo como tipo bueno, me pasó lo mismo, o sea, estoy en la misma situación, y sí. Y después, respecto a cómo presentarse ante inversores, creo que si vamos a pitchear este tipo de proyectos ya es muy clara la posición que tenemos, ¿no? El tema es que inversores estamos eligiendo para esta posición, y esos inversores o inversoras están alineados a lo que queremos generar, ¿no? Y que no sea una cuestión muchas veces de pinkwashing, porque ahí también el consejo es, fíjense de quién también reciben dinero, porque eso muchas veces les puede perjudicar, ¿no? Al momento es muy fácil investigar quiénes están detrás o financiando los distintos proyectos. Y me parece también que más allá de esto, de que sepan
qué es lo que van a pitchear o cuáles son sus posiciones. Creo que sí hay que ser estratégicas en cómo armamos ese pitch, ¿no? No es lo mismo hablar con cada tipo de inversor o de inversora, y eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Cuál es el público al que vamos a presentarle esta idea? Y de eso va a depender también en qué formato la presentamos, en cuánto tiempo. No es lo mismo cruzarte con alguien que decís, esta es la oportunidad, que escribirle un mail a una organización, que aplicar a un programa, a una aceleradora, a fondos, ¿no? Sí, hay algo que atraviesa todo esto, y es que tenemos que tener muy clara la idea, cómo la vamos a desarrollar y qué necesitamos. O sea, no tenemos que tener miedo, pena de ser muy clara sobre qué necesitamos, porque eso también es lo que va a hacer que del otro lado sepan que no van a estar poniendo su dinero en algo que no se va a concretar, ¿no? O con personas que tal vez no tienen la experiencia o el sustento de poder hacer realidad esa idea. Y bueno, creo que eso es todo. Mezclé bastante, pero me parece que están respondidas las dos preguntas. Sí, yo agregaría totalmente a eso que decía Mel. Recién pensaba en la importancia de empezar a desarrollar una comunicación más asertiva y poder plantear, tal vez no es ni totalmente el lenguaje activista ni totalmente el lenguaje empresario, pero poder ser concretos y concretas cuando hablamos, imaginándonos el intercambio. Yo pasé de hablar en una colaboremos, hagamos, pensemos, a poder decir, yo puedo ofrecerte esto, necesito apoyo en esta tarea, este aspecto, no sabría cómo hacerlo. Vos tenés ideas o tenés recursos para ofrecer, o sea, aprender a tener un lenguaje productivo, y tal vez mezclarlo un poco con la, digamos, crear como un discurso híbrido, ¿no? De poder poner en juego los términos que sabemos que son los términos estándar en relación a métricas, a KPIs, a dinero, a roles en un equipo. Eso está buenísimo y eso es parte de este training de management o de más empresario, y también mezclarlo con las propias palabras que usa uno y que también nos distinguen, ¿no? De la masa estandarizada de todos los que repiten, digamos, cierta manera de decir las cosas, mezclarlo con algún lenguaje como más sensorial y más pasional, que creo que es lo que también veo acá en las compañeras y que también me ha dado resultado, digamos, que el otro se sienta tocado por lo que le estás diciendo, y eso es un poco parte del activismo y del aspecto más poético, más sensorial, más creativo que tenemos adentro y que seguro se nos mueve a pesar de que estemos haciendo un emprendimiento X o Z. Y en relación al burnout, digamos, intento aplicar un poco el conocimiento que fuimos recolectando en relación a Plunar. Intento guiarme un poco, mientras estoy con mi ciclo menstrual, guiarme un poco por la noción de que hay particularmente una o dos fases en las cuales me conviene ser un poco menos activa, productiva, y trato de tomar esa guía. No siempre puedo, pero suele tener buenos resultados. Creo que en esos momentos hay una posibilidad de procesar cosas de forma más inconsciente o más corporal, que aparecen nuevas ideas, que rindo mejor, que tal vez no me esfuerzo a hacer ciertas tareas en días donde mi carga hormonal y mi metabolismo me está pidiendo, por favor, menos. Lo intento y creo que eso me ayuda a lidiar con el burnout, que en este caso está relacionado con el activismo y con el emprendedurismo, y que en cualquier otra tarea también seguramente aparece. Entonces ese ciclo me sirve como de guía y me puedo apoyar un poco en eso. Muchísimas gracias, Mel. Ana, Cata, me parece, es chistoso cómo han desarrollado su talento para los pitch, que cómo superamos el burnout. Ya voy a escribir mi libro, lean mi libro, utilicen Plunar para conocerse mejor. Pues excelente, excelente. Definitivamente, y la verdad quería lanzar la broma para unirlo con esta idea que hay un mercado.
O sea, definitivamente necesitamos aprender más sobre nuestros cuerpos, necesitamos aprender más sobre feminismo, sobre activismo. Definitivamente hay un mercado que se está buscando y quiero solamente resaltar que desde Iniciativa IDEA, el Laboratorio de Innovación Social de Planned Parenthood Global, estamos aquí para apoyar a esas ideas disruptivas, a esas ideas innovadoras a que crezcan y encuentren su mercado, encuentren su nicho. Queremos apoyarlas, queremos que sean exitosas, que se conviertan en mujeres emprendedoras y que también sepan cómo lidiar con el burnout, por supuesto que sí, porque es algo que creo que nos beneficia a todas. Y con eso, pues también quiero darle paso a Daniela Peralvo, quien nos va a dar muchísimas gracias. Veo que la verdad el público, a pesar de que nos hemos pasado unos minutos, nadie se ha desconectado, así que muchísimas gracias. Justamente le quiero dar el paso a Dani y con eso también decirles, mi nombre es Lucía Villavicencio, soy oficial de innovación en Iniciativa IDEA y por favor acérquense a nosotros, participen, actívense. Estamos buscando construir comunidad, por favor, inscríbanse a nuestro newsletter, les vamos a poner en el chat inmediatamente el link para que se enteren de todas las noticias. Y Dani, adelante, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tienes de nuevo? Y agradecerle muchísimo a los panelistas también. Sí, gracias, de verdad que qué motivante escucharles todo ese camino recorrido. Y ahí va este anuncio que quiero compartirles. La iniciativa IDEA Start, Planned Parenthood Global e Impacto, estamos muy contentos de comentarles que este proceso sigue y en este 2022 vamos a lanzar IDEA Start 2.0, la segunda versión de este maravilloso programa, de este primer programa que busca justamente acelerar empresas que están desarrollando aquellas soluciones para la salud y los derechos reproductivos en Latinoamérica. Lo vamos a hacer en una forma adaptada y aprendiendo mucho de este primer escenario. Lo que vamos a hacer en las próximas semanas, y les invitamos a que estén muy pendientes de las redes sociales de Iniciativa IDEA, es que vamos a lanzar un reto en el cual estamos buscando y vamos a hacer un llamado masivo a todo el ecosistema para encontrar aquellos emprendimientos que ya están desarrollando soluciones o aquellos que todavía no están, pero que están muy abiertos a desarrollar estas iniciativas, estas innovaciones a los desafíos de salud y derechos sexuales y reproductivos de Latinoamérica. A través de este reto, pues estaremos buscando, encontrando a aquellos activistas que están cambiando también las formas que, como encontramos en estas historias, se puede hacer, que el mercado les abre las puertas para poder trabajar en los cambios que se necesitan. Y cuando tengamos este reto, posteriormente vamos a comenzar a trabajar un proceso de aceleración en el cual pues, van a poder recibir todas las herramientas, el acompañamiento, las mentorías necesarias. Y tendremos también un programa que les va a ayudar a aquellos emprendimientos que todavía no están enfocados en este espacio a ayudarles a que puedan diseñar soluciones. Así que estamos muy contentos de poder comenzar a trabajar en este proceso, a invitarles a que estén muy pendientes. Estamos en este momento trabajando y desarrollando todos los espacios, así que nos encantará recibir sus aplicaciones, recibir toda la mayor cantidad de postulaciones, así que ese era el mensaje que queríamos compartirles. Muchísimas gracias, Dani, por eso. Melanie, Ana, Catalina, muchísimas gracias por haber compartido su experiencia con nosotros. Muchas gracias por el trabajo que hacen, definitivamente que sea gracias por abrir nuevos caminos para inspirar a nuevas innovadoras, a nuevas creadoras, a nuevas empresarias. Y una vez más, solo reforzar que desde Iniciativa IDEA estamos aquí justamente para apoyar estas ideas disruptivas, estos emprendimientos. Les acabo de compartir por el chat en el link a nuestra página web donde pueden registrarse en nuestro newsletter. Síganos en redes sociales, sigan Impacto Igual en redes sociales para que estén enterados de cuándo ya oficialmente vamos a lanzar la convocatoria de IDEA Start 2.0. Se vendrá muy pronto y están todas invitadas, todos invitados a participar dentro de este proceso. Nuestro compromiso es justamente crear más soluciones disruptivas, creativas e innovadoras dentro del área de salud sexual y derechos reproductivos. Muchísimas gracias por unirse a este webinar, a todas las personas que se sumaron y esperamos que se hagan parte de nuestra comunidad pronto, pues para seguir haciendo este trabajo en conjunto. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.